Hablar de memoria implica remitir a un pasado que en algún momento, podemos decir, por alguna situación determinada, quedó atrapado en eso llamado olvido. Un pasado que entra en acción, necesita o precisa, exige de una, como algunos dicen, de una articulación para devenir memoria, y de él entonces surgen variedad de interpretaciones, ¿no? Pasado como un tiempo anterior, lo más obvio, como estructura de verdad, como territorio de experiencia, ya sea traumática o feliz, o como lugar donde archivamos eso que después llamamos o que llamamos vulgarmente historia, ¿no? Son algunos de los tantísimos ejes que vertebran de algún modo este concepto. No hay tiempo, o no tenemos el tiempo aquí para enunciar, si eso fuera posible, una historia de la memoria, como hay historias del agua y hay historias del cielo y historias del planeta. Pero lo cierto es que no siempre la memoria ocupó el lugar destacado como objeto de estudio y de reflexión como lo viene teniendo en las últimas décadas. La memoria siempre estuvo atada, lo sabemos, a la idea de cultura, porque en ella se fragua algo tan preciado y tan importante para las comunidades humanas como es la idea de transmisión, ¿no? Ese acto mediante el cual una generación lega a la siguiente saberes, experiencias, y con la confianza de que la nueva generación habrá de tomarla. La cultura judía, por ejemplo, y ahora voy a decir por qué apelo a esta memoria, le brinda un lugar central a la memoria. La pone en el centro de tantos rituales y escenas comunitarias. Una memoria que en el caso de la judía filia, ¿no? Ata al individuo que habita hasta el presente con el linaje del que proviene. Hay una cita que se viene tallando en la memoria de muchas generaciones que dice, por ejemplo, para citar un ejemplo, ¿no? Si te olvidare, oh Jerusalén, se me paralice la diestra y se me pegue la lengua al paladar. Esto es un dictamen, por así decir, bíblico, que se transmite como un mantra de generación en generación. Se trata de una cultura en la que hay un fortísimo interdicto del olvido, al punto que, como lo estamos señalando, la condena es la inutilización de las partes o de partes fundamentales del cuerpo. Si hago este desvío, al que arbitrariamente he hecho, a través de la cultura judía, es porque en medio de esta pandemia se celebró la Pascua, el Pesaj, ¿no? Que es una de las celebraciones fuertemente atadas y asociadas a la memoria comunitaria que se resignifica históricamente a través del paso del tiempo, ¿no? La mesa pascual, por ejemplo, logra recoger tragedias y derrumbes del pueblo judío a lo largo de la historia, una historia diaspórica, que van desde, podríamos decir, desde la expulsión de Egipto hasta la deriva por el desierto, las sucesivas expulsiones y los sucesivos exterminios. Y este año, singularmente, ese ritual de memoración de la libertad o de celebración de la libertad se conjugó con la orden que recibimos todos, de encerrarnos. Y entonces, por ejemplo, muchos de los que nos sentamos en torno a la mesa pascual para saborear, como lo hacemos una vez al año, el panásimo, encerrados en nuestras casas, evocamos esta vez los otros encierros en los que debimos celebrar la Pascua
también a puertas cerradas. Vaya modo, digamos, en el que la memoria judía filió de manera muy singular este año el recuerdo de la pérdida de la libertad de movimiento, evocando también escenas primitivas de pestes y de enfermedades que también asombrosamente están en el relato bíblico. Hecho este rodeo, quisiera volver a la idea primera, aquella que enunciaba al comienzo, diciendo que no siempre la memoria como objeto de estudio y de reflexión ocupó el lugar que hoy ocupa entre nosotros, ¿no? Digo esto, es Andreas Huizen, uno de los grandes teóricos de nuestro tiempo, quien, voy a abusar de una palabra, historiza el modo en el que la memoria fue conquistando o ganando un lugar de centralidad en la cultura contemporánea, y lo hace en las páginas de un libro con un título fabuloso, que es En busca del futuro perdido, en el que señala a los estragos del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial como una marca de origen para esta centralidad que hoy tiene la memoria, y cómo a través de la literatura testimonial, del relato, de la figura del sobreviviente, del testigo, se produce una poderosa inflexión que termina constituyendo él lo llama, y está muy bien, ónfalos, en torno al cual a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzamos como nunca antes a danzar, el ónfalos de la memoria. Pero no solo eso, Huizen destaca o señala que este énfasis en la memoria encuentra su razón de ser, su fuerza gravitante en los estragos de la guerra, no solamente en los estragos de la guerra, sino que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el futuro ha comenzado a dejar de ser un lugar de promisorio o de esperanza para convertirse en un lugar de incertidumbre y de acechanza. Ya no hay tierra prometida que nos esté más allá de este presente, concluida las utopías, pulverizada los sueños de utopía, y el único refugio que nos queda, dice Andreas Huizen, es el del pasado. Y pienso entonces qué actual, qué certera que es esta reflexión de Andreas Huizen en este momento de nuestra historia, cuando como nunca antes, o tal vez mucho más que antes, el futuro se nos presenta como un enigma oscuro o como un territorio en el que nos cuesta poder imaginar qué lugar habrán de ocupar nuestros cuerpos o el de nuestros descendientes. Pero sigamos reflexionando. La memoria activa pasados, esto es una obviedad, exhuma pretéritos, trae voces e imágenes que habían quedado adormecidas, y en estos días, por ejemplo, me he preguntado yo individualmente qué pasados son los que ha activado la memoria, y también si la memoria que trae esos pasados sirven de algún modo para enfrentar la incertidumbre a la que estamos, por decirlo de algún modo, arrojados. Y empezaría por la segunda de las preguntas, porque muchos inevitablemente en estos momentos de encierro y de incertidumbre creen que pueden encontrar, por ejemplo, en la experiencia extrema, límite de la Segunda Guerra, en la cantidad de relatos que se han acuñado de aquellos años, alguna señal, y acaso la respuesta sea que sí, que en esa amplia literatura testimonial que habla de confinamientos, de encierros, de catacumbas, del peligro acechando, haya algo que permita establecer equivalencias. Pero también diría que no, no allí, porque en ese entonces, me arriesgo a pensar, los perseguidos, los escondidos, tenían la certeza de que existía un afuera, un más allá, un mundo libre, se le llamaba en aquel entonces, donde la oscuridad no existía
y que bastaba con cruzar esa línea, la frontera, para poder ingresar o habitar el mundo de la posibilidad, el mundo de la dignidad, llamémosle Europa libre, América. Y no es eso lo que hoy, me atrevo a decir, ocurre, porque la calamidad, porque la oscuridad ocurre, está teniendo lugar porque la oscuridad del encierro y porque las noticias de las consecuencias que tendrá esto que podríamos calificar como un derrumbe sobre la vida de millones de personas, creo sentir que no dejan demasiado lugar para imaginar territorios donde refugiarnos, ¿no? Porque no hay lugar donde el miedo no haya llegado y ni hay sociedad que hoy parezca dispuesta a brindarse como refugio para los que sobrevivan, en un sentido amplio y metafórico de esta idea. Y esta reflexión puede hilarse entonces con esta idea de Huizen acerca del futuro perdido, ¿no? Si queremos volver con nuestra memoria al pasado, para que el pasado nos guíe como territorio de experiencia, encontramos, o creo que encontramos que las circunstancias son bastante disímiles que las del ayer. Estamos encerrados, estamos acechados, muchos tenemos miedo, sí, de igual modo como tal vez lo hemos estado en el pasado, pero el mundo es absolutamente otro y ha profundizado, esto es lo que creo, su dimensión hostil. Ahora quiero traer aquí, entre estas cuestiones, una memoria personal. En estos días volvió a mí con tanta fuerza el recuerdo de los días de mi infancia y creo que cada uno de estos días de encierro no dejé de recordar, y tal vez los que me escuchen también les sucederá, a los que pertenecen a mi generación, no dejé de recordar a mi madre cuando yo era muy niño mirando al cielo, agradeciendo que sus hijos, nosotros, hubiéramos nacido luego del flagelo de la polio. Los nacidos en los 60, muchos de nosotros nos criamos con aquel relato del miedo en la boca de nuestras madres, que hablaba de su impotencia para cuidarnos, o de temor a no poder cuidarnos, si hubiéramos nacido antes de que Sal descubriera la vacuna salvadora. Mi memoria volvió en estos días a esos días de niñez y en el miedo confesado de tantos, recordé el que me retrataba mi madre, ¿no? Un miedo infundado, porque ya la vacuna en los años 70, 60 ya había sido descubierta y la ciudad, en ese caso mi ciudad, había dejado de ser ese territorio de hostilidad y de acechanza para los niños, pero que sin embargo había quedado como una huella traumática en millones de madres como ella. Y cuando evoco esa imagen materna, me pregunto entonces, ¿qué habrá de quedar en nuestra memoria de estos días de pandemia? ¿Qué quedará latiendo, pulsando, ¿no? Dentro de nuestras mentes, de estos días de encierro, de esta extrañeza que lo cubre, ¿no? Que lo impregna todo? Porque toda pandemia, no cabe dudas, deja huellas en la memoria, así lo narra la literatura, ¿no? Y al decir esto, recuerdo un texto muy breve que leí hace muy poco de Leila Guerriero, en el que ella apostaba de manera singular no a decir qué es lo que la pandemia o qué esta situación de excepción le recuerda, sino preguntarse por lo que mañana habrá de recordar acerca de estos días extraordinarios, ¿no? El texto se titula Después recordaré, ¿no? Y al modo de lo que hace Georges Perec, ¿no? A quien le gustaba construir extensísimas enumeraciones, ella construye un fabuloso listado interminable de sensaciones, de imágenes, que en estos días
se van acuñando en su memoria, ¿no? Ciertos olores cuya frecuentación hasta ayer nomás le eran desconocidos, atmósferas, sonidos de la ciudad al mediodía, el rumor de la calle a horas imprevistas, ¿no? Ella dice, y aquí sí, es textual, se pregunta, ¿qué recordaré de todo esto, de los días iguales, de este miércoles, también domingo o martes? Ya ni sé. El temor por todas las cosas que pueden salir mal, romperse un caño, romperse el control remoto de la tele, romperse un vidrio, romperse el teclado de la computadora, romperse uno, dice Leila Guerriero, romperse la salud de los dientes y las muelas, romperse el equilibrio de plaquetas, romperse una pierna, el corazón, los ojos, romperse. ¿Qué recordaré mañana? Porque todo esto va componiendo, sin que nos demos cuenta, esta larga enumeración de Leila Guerriero, que podría ser compartida por cualquiera de todos nosotros, va componiendo el espesor de un recuerdo que a futuro ella adivina, ella arriesga, habrá de ser singular. No cabe duda, porque cuando años más tarde los evoquemos, tan singular como son estos días en su absoluta dimensión de extrañeza, ¿no? ¿Verdad? Creo que cuando esto termine, cuando esto acabe, cuando abramos las puertas y salgamos nuevamente al mundo, habremos de necesitar, como nunca antes, algo que yo podría llamar la solidaridad de la memoria. Porque seguramente no solo será necesario y urgente abrazar a los que amamos, ¿no? Sino también que nos escuchen y escucharlos. Porque cada uno de nosotros querrá compartir su relato del encierro, su relato del miedo, del temor, contar con qué fantasmas y con qué monstruos ha habitado y convivido estos días, y por qué no también querrá o querremos contar para olvidar, para descargar de ese modo, en el momento del relato, esta pesada carga de desconcierto. Del mismo modo, diría, como mi madre recordaba los días de la polio y hacía memoria de ellos para confirmar en su relato que esos días ya habían pasado de una vez y para siempre y que el peligro había quedado muy, pero muy atrás. Rubén, algunas de las preguntas que nos hacemos en estas conversaciones tienen que ver con el modo en el que esta experiencia modifica nuestra relación con el concepto del que hablamos con cada uno de los participantes de este proyecto. Las reflexiones sobre la memoria han venido siendo reflexiones acerca del modo en el que la memoria pone en valor o legitima o selecciona acontecimientos del pasado para darles una dimensión pública, una dimensión política. Va a haber sobre esta experiencia también una disputa de interpretaciones, y esa disputa de interpretaciones va a resultar en la construcción de una memoria de esta época. Vamos a empezar a ver cómo esta época se empieza a dotar de sentidos que producirán el recuerdo futuro de lo que está pasando. ¿Qué tipo de sentidos crees que se le van a atribuir a esto en términos de la memoria que vamos a tener de lo que vivimos? Sí, a mí me parece que es clave eso, porque digamos, sabemos, estamos los tres hablando, los tres pensamos continuamente sobre memoria, que el pasado es un territorio de disputa, ¿no? Y que nadie lo entrega libremente. No solamente es un territorio de conflicto de interpretaciones, sino que nadie lo entrega libremente. Y entonces sí creo que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar las disputas en torno a los significados del pasado, muy anclados en los temas traumáticos de nuestro pasado dictatorial, y después lo hemos extendido a otros. Estoy tratando de pensar esto que me decís, Alejandro, y, 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 yo la verdad que
que creo, me estoy preguntando cuáles serán esas disputas por los sentidos de esta pandemia, y me toma por sorpresa porque no había pensado en esa dirección. Tal vez una de las polémicas más fuertes o las discusiones más fuertes que haya y que se abrieron tiene que ver con la respuesta, no solamente en Argentina, sino a nivel global, de la respuesta de los estados, ¿no? De los estados frente a las comunidades, en saber si realmente fue en esta dirección o no, o digamos, si fue legítima esa opción de ir detrás de la salud y postergar, como se dice, ¿no? La clave económica. Y creo que habrá interpretaciones porque cada cual habrá de leer tal vez de otro modo esa opción, pero realmente en este momento así no se me ocurren cuáles pueden llegar a ser las disputas por las interpretaciones. Siento que estamos tan en presente que me cuesta. Tal vez, por ejemplo, una de esas disputas sea sobre la idea de solidaridad. Si realmente, porque hay cierta gente que está entusiasmada con señalar la dimensión solidaria de la sociedad en términos de pandemia, ¿no? De esta situación extraordinaria. Y tal vez haya otro que miramos eso con más sospecha, que no sé si realmente es una cuestión de solidaridad, tal como la venden los medios. La verdad que no lo sé, habrá que ver, habrá que investigar, habrá que pensar, eh, pero tal vez es una pregunta difícil de responder. Me cuesta pensar cuáles van a ser esas disputas por los sentidos de esta pandemia. Me cuesta. ¿Viste? Cuando no puedo imaginarlas, tal vez por esto que decía antes de estar tan en el medio de en, el, en el núcleo de la situación. No, mientras hablabas, Rubén, pensaba en una cosa que comentabas durante tu exposición, que tiene que ver con el creciente peso de la memoria a partir de las crecientes incertidumbres respecto del futuro, ¿no? Vos decías muy bien que en algún momento, en un pasado, según la perspectiva que adoptemos no demasiado distante, la memoria no tenía un lugar tan central en las discusiones públicas, y si no entendí mal, proponías que eso tenía que ver en parte con que podíamos concebir el futuro con Sí. una cierta esperanza, ¿no? Ver ese futuro como un futuro, si no promisorio, un futuro en el que las generaciones que nos sucedieran quizás podrían estar mejor de como habíamos estado nosotros, ¿no? Sí. ¿Es efectivamente eso lo que pensás? Sí. ¿Pensás que el hecho de que las incertidumbres en el presente se incrementen como consecuencia de la pandemia pone todavía más presión sobre Sí. nuestra aproximación al pasado como memoria? Sí. ¿Qué opinas al respecto? No, claro, pensaba en torno a Andrea Huizen, que es un texto escrito ya hace unos años, y donde él focalizaba esta idea, ¿no? De este abrazarse a la memoria, esta recuperación del pasado, como un territorio, si bien cargado de acechanza y de dolor, porque él no dejaba de señalarlo, pero donde había al menos algunas certezas, se puede llegar a decir, frente a un futuro que estaba signado por la incertidumbre y por la pulverización, de algún modo, de, eh, de los sueños de la utopía, ¿no? El futuro había dejado de ser, ya cuando lo estaba escribiendo Andrés Huizen, este territorio como visto como una tierra prometida. Ahora, si ese texto tiene entre 15 y 20 años, yo pienso, y cuando miro el contexto global y general, creo que esa idea apocalíptica del futuro y del el futuro como una gran incógnita y no en clave positiva, se ha profundizado. Yo miraba hace muy poco una entrevista
a Noam Chomsky. Yo es alguien a quien he seguido históricamente, hay cosas con las que acuerdo, otras cosas que uno no acuerda de Noam Chomsky, pero cuando le preguntaban sobre los efectos y sobre su temor por la pandemia, él decía, señores, no hablemos de la pandemia, decía en esta breve link Chomsky. Acá tenemos dos amenazas sobre nuestras cabezas, que tiene que ver el calentamiento global, que está destruyendo claramente nuestro medio ambiente, y la guerra atómica y la guerra nuclear, además de señalar que el mundo estaba en manos de verdaderos delirantes y locos, desde Putin a Trump. Y lo explicaba en un sentido muy llano, es decir, con un lenguaje muy llano, y entonces uno dice, ¿cuál es el territorio de la esperanza? ¿Dónde lo estoy viendo? Digamos, puedo imaginarlo y ser un optimista por convicción, porque necesito, pero realmente, digamos, hay malas señales, hay malas señales. Hay malas señales respecto a lo que habrá de venir, porque también sabemos que los efectos de la pandemia, lo decimos todos, tiene que ver con sociedades de mayor control, pero también con sociedades que se van a cerrar cada vez más, que van a elevar sus fronteras, y también de comunidades que van a salir, es decir, van a ser expulsadas de sus propios lugares porque la devastación y la voracidad capitalista no ha terminado. Digo, yo no sé, yo quisiera ver esa luz de la esperanza en un mañana próximo. Yo no lo veo. Por eso digo que esta idea del futuro perdido de la que hablaba Huysel, creo que en este tiempo de pandemia se agudiza aún más. Quisiera poder decir lo contrario, ¿no? Que vamos a poder, que la especie humana va a sacar lecciones de todo esto. En estos días, por ejemplo, circulan muchísimas discursividades, muchísimas opiniones acerca de que esto nos va a devolver mejores, nos va a sacar mejores. Le doy un resto de esperanza a eso, ¿no? Una débil luz de esperanza. Lo cierto es que la evidencia no muestra eso. Al menos a mí no me lo demuestra. Por eso vuelvo a la idea esta que estabas planteando respecto a Husserl, pensando la memoria en los 90, y esa clausura después del 89 en cuanto al territorio de la utopía, y creo que sí, creo que eso es una dimensión que tristemente, se ha exacerbado, se ha agudizado. El gran Todoro, aquí todos hemos leído, estamos en esta mesa virtual, hablaba de dos tipos de memoria, ¿se acuerdan? ¿No? La memoria literal y la memoria ejemplar. La literal era la repetición, digamos, de los acontecimientos, y la ejemplar era aquella que implicaba un regreso al pasado para formularle preguntas, riesgo de que las respuestas que ese pasado me dé no sean las que quiero escuchar. Y dice, y ahí podemos entender que se puede dar una suerte de idea o una suerte de aprendizaje. Ahora, los tres que estamos aquí pertenecemos a una sociedad como la argentina y latinoamericana, que en los últimos 30 años no ha dejado de repetir ni el mantra de los derechos humanos, ni el mantra de la memoria vinculada a nuestras masacres y atropellos a la dignidad humana, y lo ha inscrito nadie, tanto como la sociedad argentina, en sus manuales, en sus sistemas educativos, etc. Y la verdad es que la tentación autoritaria está a un tris nuestro, está a un tris nuestro. Digamos, a veces queremos creer que hemos aprendido esas lecciones del pasado, de tanto repetirlas, pero vuelvo a decir, yo miro la realidad latinoamericana y realmente, digo la realidad americana, pero también podría irme a la escena europea, a la escena europea, digamos, que fueron, digamos, el lugar de la, por así decirlo, no quiero disminuir otras masacres, pero el lugar de la gran masacre, el lugar del gran derrumbe, un lugar donde uno diría, bueno, la memoria tan reciente está operando activamente para impedir no un nuevo genocidio, al menos una dimensión atroz de las injusticias. Bueno, no hay más que ver la gran tumba de Europa, que es Polonia, u otros territorios cercanos como Hungría o Checoslovaquia, y nada, la Unión Soviética,
con su carga de decenas de millones de muertos durante la Segunda Guerra, o por ejemplo los avances de la derecha francesa en el lugar donde se produjo nada más ni nada menos que la vergüenza de Vichy. Y la verdad es que uno se pregunta, ellos han hecho de la memoria un ejercicio, después de la Segunda Guerra. Es decir, esa memoria estuvo, más bien con altibajos, pero estuvo. Digamos, un caso diferente podemos decir, y entraría en toda la discusión en el caso español, ¿no? Pero en el caso italiano, en el caso francés, y en el caso polaco, húngaro, con sus diferencias por haber estado bajo la égida soviética, pero se repitió como un mantra de que a eso no se quería volver. Digo, a veces siento que con respecto a la memoria, como aquello que habrá de ser capaz de detener el atropello, la barbarie futura, hay más es más una expresión de deseo que de realidad. Y yo creo que es un deber cívico desmontar eso. Es un deber desmontar eso. Porque si no nos terminamos repitiendo, es lo que siento, eso en una clave literal y nunca ejemplar. Bueno, no estamos aquí para hablar de dictadura, pero estamos hablando de pandemia. Pero sería bueno hacer ese ejercicio en clave de lo que significaron la mayoría de los discursos hegemónicos sobre la dictadura en Argentina y ver en qué medida fueron ejemplares y qué destino tuvieron aquellos que se atrevieron a formularlo en clave ejemplar y qué lugar de reconocimiento público mucho más cómodo tienen aquellos que han insistido en hacerlo desde el punto de vista literal. Está a la vista, ¿no es verdad? Y también están a la vista, bueno, la verdadera eficacia de esas discursividades de rechazo a la verdad. Agradecerte mucho, Rubén, y quizás solamente terminar con una nota un poco menos pesimista. Yo también estoy de acuerdo con vos en que en general no aprendemos mucho del pasado, por más esfuerzos memoriales que hagamos para ello, pero también, como vos decías recién, hay algunas experiencias en las que, sin necesidad de que eso haya significado aprender del pasado, las sociedades humanas han sabido salir mejores de momentos traumáticos. Quizás no transformadas por completo, quizás no completamente diferentes a lo que eran, pero con algunas herramientas para enfrentar mejor experiencias semejantes a esas que las habían puesto bajo amenaza. Y me parece que ejercicios como el que hiciste vos hoy pueden ir en ese sentido. Bueno, ojalá, y te agradezco, Nicolás, por algo, porque a veces lo enfático de mi dolor por no ver señales claras para el optimismo, me hace olvidar algunas cosas y yo agradezco, y aquí hay que hacer memoria. Por suerte, y en gran medida, a los tres nosotros argentinos, creo que en cuanto a libertades, garantías y derechos, preferimos vivir en el 2020 y no en los 70 o en los 60 o en los 50, donde había muchas de las libertades de las que hoy gozamos y que las hemos naturalizado, estaban proscriptas o eran inexistentes ni imposibles de ser formuladas. Entonces también te agradezco, Nicolás, porque esto le añade una dimensión un poco más reconfortante. No avanzamos aceleradamente, pero al menos hay algunos pasos, y esos pasos que no son menores, que no son pocos, y que han permitido restarle dolor y sufrimiento a millones de personas, entre las que seguramente nos incluimos, vale la pena de ser reconocido, porque si no pareciera, y está muy bien tu corrección, que todo estuviera en el mismo continuo de dolor y de sufrimiento.